Muy bien. Ya, ¿están viendo la imagen? Sí, doctor. Perfecto. Entonces vamos a empezar esta revisión del diagnóstico por imágenes y le damos entonces una miradita a la radiografía de tórax normal. Tenemos aquí unas 3 imágenes que con mucha frecuencia ustedes van a poder apreciar cómo hay diversidad de presentaciones en las radiografías de tórax normal. Hay algunas características que dependen, la calidad de la imagen, a ello me refiero, de qué tan bien preparado, qué tan bien posicionado haya sido colocado el paciente frente a la pantalla. Si se le ha dado las instrucciones adecuadas, por ejemplo, de que tome aire, inspire profundamente en el momento en que el radiólogo va a disparar el, va a disparar el rayo para poder imprimir la placa. Depende también de si un paciente es muy obeso o muy delgadito, ¿no? Depende de cómo haya preparado el técnico con la dosis de radiación. Es decir, hay una serie de variables que importan para poder interpretar una radiografía de tórax. Aquí tenemos una radiografía de tórax que es de un paciente normal, sin embargo no podemos ver muchas estructuras propiamente en el pulmón. Ustedes ven que se ven unas sombras negras prácticamente. Esto es debido a que la penetración ha sido un poco mayor de lo debido, ¿no? Entonces, por eso es que se ve de esta manera. Las estructuras finas no se logran apreciar. Ahí ustedes no aprecian para nada lo que son los hilios pulmonares, por ejemplo, ¿no? No pueden ver la vasculatura usual que se ve en una placa con una penetración adecuada. Solamente vemos los campos pulmonares de color bastante negro y la silueta cardíaca, ¿no? Aquí vemos botón aórtico, ¿no? El borde izquierdo del corazón, igualmente el arco aórtico, la aurícula y el borde derecho del corazón, los diafragmas. Pero no vemos los hilios, no están representados. Aquí tenemos, miren, otro paciente, pero de una contextura física diferente. Este es un paciente longilíneo, donde también vemos algo parecido a lo anterior, las sombras negras de los campos pulmonares. Sin embargo, esta placa sí es patológica porque se trata de un paciente enfisematoso, donde vemos que los diafragmas están descendidos, a diferencia de esta donde las cúpulas diafragmáticas están de forma habitual, ¿no? Entonces, ven ustedes cómo hay unos detalles que hay que ir observando cuando uno ve una radiografía de tórax. Y esta es una placa mejor tomada, con una menor penetración, donde vemos ligeramente la sombra de la tráquea hasta este nivel que es lo adecuado, y ya podemos ver representados la vasculatura pulmonar. Estas líneas blancas que ven ustedes por acá
son vasos sanguíneos. Eso que quede bien claro, porque muchas veces los alumnos cuando ven esto creen que son los bronquios. No es así. Los bronquios, por tener paredes, yo no me refiero por tener paredes delgadas y estar llenos de aire, desaparecen de una radiografía normal. En cambio, los vasos, por estar llenos de líquido, que es radiopaco, permiten ver su estructura, sus trayectorias. ¿Ok? Entonces tenemos que tener pues presente que cuando queremos interpretar una radiografía de tórax, la placa debe haber sido tomada adecuadamente, con una adecuada inspiración profunda, un correcto centrado sobre el plano de la placa, la intensidad de radiación la adecuada para evitar placas penetradas por exceso, falso enfisema, o placas muy blandas que también inducen a error creyendo que son fibrosis o fibroenfisemas. Aquí tenemos una representación de una tomografía, un ataque de tórax. Esta es la región alta, la región apical, aquí está la tráquea, los vasos del cuello. Vean ustedes cómo la parte del pulmón, del parénquima, que está ventilado, lleno de aire, es negruzco, ligeramente menos negro que el aire de la tráquea, ¿cierto? Porque en la tráquea tienen aire puro que da este color negro, pero en el pulmón hay tejido que disminuye un poquito el color negro. Lo que ven ustedes, estos puntos blancos y estas ramitas que salen de ellos, son vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. ¿Ok? Una vez más, los bronquios normales no se representan en la tomografía. No se ven habitualmente a menos que sean patológicos. Este es un corte más central a la altura de la carina, de 4, donde vemos nuevamente los vasos, algunos cortados transversalmente. Se ve un punto, si son cortados longitudinalmente se ven así, con sus bifurcaciones. ¿Ok? Lo mismo al otro lado. Entonces son vasos sanguíneos. Obviamente los vasos discurren junto a los bronquios, recuerden, van vasos y bronquios, pero los bronquios aquí no se aprecian por la razón que les dije. Aquí sí, estos son bronquios porque son cortados transversalmente en una zona donde en el hilo los bronquios son más gruesos. Pero una vez que avanzan hacia la periferia, los bronquios van desapareciendo y normalmente no se ven. Esta ya es una porción mucho más inferior, un poquito más abajo ya tendríamos el diafragma. Entonces son porciones inferiores donde igualmente son los bronquios solamente en la región central cuando son cortados transversalmente. Para la periferia no se observan. Igual aquí. Bronquio, sí, un vaso. Este bronquio fue cortado longitudinalmente y este transversalmente, pero luego desaparecen. Los vasos sí se prolongan a través de los septos interlobulares. Pero obviamente aquí está el mediastino con el corazón y los grandes vasos, ¿no? ¿Ok? Pero lo que yo deseo que ustedes tomen mucha atención es en esta región que estoy señalando. Esta región, que es la región subpleural, porque esta línea marca la pleura visceral y lo que está por debajo
inmediatamente es la región subpleural. Normalmente, como ven aquí, esta es la imagen normal. No hay ninguna patología en esta región subpleural. Y les recalco que deben siempre observar esta zona porque esta es la región donde asienta inicialmente las enfermedades intersticiales pulmonares. Las enfermedades del intersticio pulmonar, las fibrosis pulmonares, tienen sus primeras manifestaciones en estas regiones subpleurales. Pero esto que les presento es normal. Entonces, cuando vemos una tomografía de pulmón, analizamos la tomografía en dos ventanas. La ventana pulmonar, donde observamos el parénquima, y la ventana mediastinal, donde solamente observamos las estructuras del mediastino y el resto está negro, vacío. En la ventana pulmonar observamos el parénquima del color gris oscuro, algo menos que el color del aire en la tráquea. Ya se los hice observar. Solo debe representarse una tenue imagen del intersticio y los vasos sanguíneos en corte longitudinal y transversal. Los bronquios normales, por su pared delgada y contenido de aire, no son visibles, excepto en la región iliar. Los bronquios sí se hacen visibles cuando hay inflamación severa de diferente causa que los engruesa y los dilata en su pared. Es decir, cuando los bronquios sufren ese proceso patológico denominado bronquiectasia. Allí sí se hacen visibles los bronquios. Los septos interlobulares deben ser finos, casi imperceptibles, de modo que la región subpleural debe estar libre de imágenes intersticiales. Y les recalco que esta región suele estar afectada tempranamente en algunos casos de fibrosis pulmonar. Entonces, esta tomografía siguiente es una tomografía donde ven también la región subpleural indemne, ¿correcto? Una región subpleural indemne. ¿Y por qué se las muestro? Porque este paciente que tiene esta tomografía tiene 95 años de edad, casi 100 años de edad. Y la región subpleural está normal. Es decir, está normal porque nunca tuvo un proceso inflamatorio pulmonar que le diera una enfermedad intersticial en el pulmón. Entonces, si este paciente nunca ha tenido una enfermedad intersticial del pulmón, no tiene por qué tener ninguna alteración. Eso se los menciono porque es muy frecuente que ustedes encuentren un informe radiológico o tomográfico que diga fibrosis senil. Y la fibrosis senil no existe. Una persona, por más anciana que sea, si nunca ha tenido patología, enfermedad intersticial del pulmón, no tiene por qué tener fibrosis. Entonces, si una persona anciana tiene imágenes de patología intersticial, es porque tuvo una enfermedad intersticial, por la enfermedad, no porque sea viejo o anciano. ¿Ok? Entonces, eso hay que aclararlo muy bien también, ¿ya? Entonces, cuando ustedes encuentren una tomografía con imágenes de fibrosis intersticiales porque el paciente ha padecido alguna enfermedad o está padeciendo alguna enfermedad intersticial, independientemente de la edad. Bien, entonces, con estas placas simples de tórax y placas tomográficas les he tratado de representar lo que es normal. Y ahora quiero presentarles a ustedes lo que es la radiología en la tuberculosis pulmonar
porque como ya hemos discutido anteriormente, la tuberculosis pulmonar pues es un problema sanitario en el país y se lo van a encontrar eh, en todo momento, sea cual sea la especialidad que ustedes escojan para desarrollar su labor médica. Y entonces tienen que aprender a reconocer el problema de la TBC para que lo puedan derivar al especialista y ser tratado adecuadamente. Entonces, radiológicamente hay algunos hallazgos que podemos empezar a conocer. Aquí, por ejemplo, es un jovencito de veintitantos años con una radiografía de tórax más o menos adecuadamente penetrada, donde se ven los vasos pulmonares, se ve el parénquima, se ven los diafragmas bien, no hay ningún problema, pero vamos a ver, ahora están todos. Katy Flores. Katy Flores. Hola. Sí, doctor. Disculpe, mi audio no funciona. Katy Flores. En esta radiografía que estás viendo tú aquí, ¿qué puedes apreciar? ¿Qué te llama la atención de esta radiografía? Bueno, se puede observar que hay un, un- un síndrome de condensación. ¿Puedes describirme lo que ves y dónde lo ves? Bueno, em, se observan las opacidades difusas en ambos campos pulmonares. ¿En ambos campos pulmonares? Bueno, en la parte iliar del... ¿Aquí? em, sí, en la parte basal. ¿En la parte basal? ¿Por acá? Ujú, sí. Ya. Entonces a ti te llama la atención que esta imagen de acá no es normal. Mm, bueno, sí, principalmente. A ver, Marco Pejerrey. Sí, doctor, dígame. A ver, me está siguiendo Marco, estoy preguntando qué les parece esta radiografía de tórax que les presento. ¿Esta imagen es normal o es patológica? Y si es patológica, ¿dónde está ubicado? Yo veo un patrón nodular en lóbulo superior izquierdo. ¿Ya? eh, Aunque también parece de que está en ambos campos pulmonares, está de forma difusa. En lóbulo medio también un poco, de ambos campos pulmonares. Ya. Una tercera opinión, a ver si Xiomara Rodríguez. Doctor, yo también veo lo que es el patrón nodular. Se ven como que radiopacidades en ambos campos pulmonares, pero predominantemente en el lóbulo superior izquierdo. Muy bien, correcto. Bien, entonces, miren chicos, para poder determinar dónde está la patología, nosotros tenemos que observar comparativamente, comparando un lado con el otro. Por ejemplo, este ápice derecho lo comparamos con el ápice izquierdo y parecieran estar más o menos iguales.
Luego comparamos la región subclavicular derecha con la izquierda. Y entonces nos encontramos que hay una diferencia enorme, porque esta región ilioparahiliar está afectada. E igualmente esta región subclavicular, a diferencia de esta, ¿verdad? Entonces, las comparaciones son lo que nos van a determinar, mirando uno y el otro lado, dónde está. Porque esta zona debiera ser igual a esta, pero no lo es. Entonces, esta es la zona afectada. Y luego miramos las bases. En las bases no hay mucho que podamos decir de ellas. Entonces nos quedamos con esta región. Entonces, aquí hay lo que llamamos un infiltrado nodular grueso en la región ilio-subclavicular izquierda. Y esto es algo de aspecto muy característico de la tuberculosis activa. ¿Ok? Este es el mismo jovencito. Es el mismo jovencito 3 semanas después. En la anterior, él había estado yendo a la posta y le habían tomado esa radiografía, que no la habían observado, no había tenido un control. Fue tomada y no lo controlaron. Pasaron 3 semanas y llega en la emergencia con 2 días de fiebre intensa y en el hemograma una leucocitosis de 15.000. Un cuadro agudo añadido al cuadro crónico de tos que tenía el paciente. Y las lesiones se hicieron 3 semanas después, un poco más grandes, más notorias, ¿no? Entonces, estas radiografías se las pongo porque este es un cuadro característico de tuberculosis pulmonar con una neumonía bacteriana. 2 procesos simultáneos en un paciente, en el mismo paciente. Acá tenemos otra radiografía de tórax con fecha tomada 23 de octubre del 2012. Y la misma, en el mismo paciente, es el mismo paciente, pero tomado 7 meses después, mayo del 2013. Durante todos esos 7 meses, el paciente solamente tenía tos seca y becas de esputo negativo. Entonces tenemos la radiografía del mes de octubre. ¿La están viendo bien? ¿La están observando? Los ápices están libres. Las regiones subclaviculares pasan como normales. Las regiones vasculares, las bases, no hay derrame. 7 meses después, ¿notan un cambio? ¿Qué dice Valeria? Hay aire. ¿Aire? ¿Qué dice Valeria? Sí, doctor. En el área de los lóbulos hay una radiotransparencia. Radiotransparencia. ¿Y eso es lo que ven como patológico? ¿La radiotransparencia, lo negro, el aire? Puede que sea por una obstrucción, tal vez. Les dije que comparen esto con esto. ¿Cuál está negro y cuál está blanco? El ápice derecho está más gris, más negruzco, el ápice izquierdo más blanquecino.
Ahí está el cambio. 7 meses después, el paciente muestra un cambio radiológico. Este es un perfil que debiera tener este color gris acá arriba, pero está blanquecino. Es la misma imagen del paciente, pero con una tomografía de poca resolución en mayo del 2013. De la misma época, ¿ven? Esta es del 8 de mayo del 2013, la tomografía que les enseñé, que también es de mayo. En la radiografía simple vemos que la opacidad está en el ápice izquierdo, pero en la tomografía, que está cortada a la altura de la mitad del tórax, donde está la carina, es un corte único que pasa por el centro. ¿Qué ven aquí? ¿Qué es esto? Carla Tineo. Carla Tineo. Comparando con el otro lado, ¿qué ves aquí, Carla? ¿Carla no está? ¿Tineo? A ver, Lisette Mamani. Doctor, sí, en efectivo, en el hemitórax derecho, en la parte apical, o bueno, sería apical, ¿verdad? Se ve, hay una diferencia con el hemitórax derecho. No, izquierdo, perdón. Ya, y la diferencia es... Es una masa, parece una masa que está ahí, o una... Puede ser también un infiltrado. Infiltrado. Una infiltración, pero adentro, ¿qué tiene? Una cavitación parece, doctor. Una cavitación, una caverna, que no la veíamos en la placa simple. Esta ya es una tomografía del mismo paciente, donde se ve en el ápice derecho una caverna que está efectivamente en la línea media del campo pulmonar. La del lado izquierdo no se veía porque está en la región posterior. En esta sí se ve. Este era un corte único, un corte planar, donde solamente representaba la imagen que pasaba por la línea media y no se veía. En esta sí representa tanto la línea, todas las partes anterior, media y posterior. En este corte se puede ver la parte anterior, media y posterior. ¿Ya? El paciente está boca arriba, esta es la espalda, el pecho, y entonces esta es la región más alta, la región apical, con la zona anterior, media y posterior. ¿No? Miren todo lo que tenía que no se veía en la placa simple. Más consolidados, cavitados, con infiltrados tuberculosos. Miren cómo se ve el broncograma en una zona que está consolidada por la tuberculosis. Y además hay pequeños focos inflamatorios, le llamamos embrote porque son los bronquiolos terminales que están llenos de mucosidad, purulencia y adoptan forma de puntitos. Por acá también. Ok, ven acá, como son infiltrados. Y todas las zonas que les estoy mostrando que están afectadas están en la zona alta de los lóbulos superiores. Esta es una representación de los lóbulos inferiores, donde ya estamos viendo, por ejemplo, acá
el diafragma, ya está apareciendo el diafragma, ya estamos bien abajo. Pero en la zona inferior no hay absolutamente nada de infiltrados. Nada. Todas las lesiones son de los lóbulos superiores, como le gusta al microbio de la tuberculosis. ¿No? Y esto ya es una combinación de cortes planares, de adelante hacia atrás. Aquí adelante va avanzando hacia atrás, hasta la espalda, donde pueden ver pues como en la zona más anterior no se ve la caverna, va avanzando hacia atrás, ya se ve la caverna del lado derecho, se representa mejor, sigue avanzando, va desapareciendo la caverna del lado derecho y va apareciendo la caverna del lado izquierdo, que está más posterior hacia la espalda. Como ven, las lesiones están ahí, pero ustedes tienen que buscarla e interpretarlas. ¿Ya? Entonces, ahí está pues la lesión. ¿Ven? ¿Qué diferencia de lo que ve una placa simple, radiografía simple, de lo que ve una tomografía? ¿No? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo del ejemplo que les he dado anteriormente. El paciente de tener tos seca y BK negativo evolucionó finalmente a tener BK positivo. En cambio, acá tenemos un paciente que durante más de un año tenía solamente tos muy exigente, pero sin expectoración, y tenía innumerables BKs que en realidad eran de saliva, siempre negativos. Entonces es transferido aquí al hospital y en su tomografía nosotros encontramos estas imágenes. ¿Ven estos nodulillos? Hay que diferenciar de lo que son vasos sanguíneos. Esto es un vaso, aquí están con sus ramificaciones, estos son vasos, son vasitos, ¿no? Pero estas otras imágenes tenues, grises, son infiltrados. Y aquí tenemos un infiltrado característico que le llamamos en árbol en brote. Es como si fuera un árbol frondoso, pero aquí está al revés. Aquí está el tronco, sus ramas y todo el follaje. Denle la vuelta y va a aparecer un árbol. Entonces, por eso esto se llama árbol en brote. Pero acá sí está más bonito. Es un típico infiltrado de árbol en brote. Estas ramas de acá no son bronquios, recuerden, son vasos sanguíneos. Y todos estos puntitos blancos son una mezcla de infiltrados del parénquima con bronquiolos llenos de secreciones. ¿Ven? Entonces, este paciente nunca fue BK positivo, tuvo que llegar a la broncoscopía para extraer secreciones, lavar un segmento del pulmón, mandarlo a cultivar, y recién allí en el cultivo salió unas escasas colonias de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Pero una vez más, todas estas imágenes son de los lóbulos superiores. En cambio, este paciente en los lóbulos inferiores estaba indemne, nada, lo cual nos llevó siempre a sospechar que el problema siempre fue tuberculosis, como finalmente se confirmó. Entonces, tuberculosis activa, ustedes van a tener imágenes radiológicas con focos de consolidación dispersos, a veces simulando neumonía segmentaria o incluso lobar, pero hay un infiltradito. Ese infiltrado en brote que les he comentado es un infiltrado satélite que delata la tuberculosis.
La neumonía en lobar no tiene ese infiltrado periférico, la tuberculosis sí. Puede haber cavitación de paredes finas o gruesas, igualmente con infiltrado, nódulos dispersos de bordes irregulares, estructuras ramificadas como árbol en brote. Eso representa diseminación broncógena, que cuando coalescen formar nódulos mayores. A diferencia de la TBC miliar, que tiene unos nódulos intersticiales bien definidos, pequeñitos, entre 1 y 3 milímetros. Y todos los nodulitos son parejitos, regulares, todos casi lo mismo, se ve como un puntillado. Y luego la tuberculosis activa también da derrame pleural, da engrosamiento pleural, empiema tuberculoso y se puede complicar con fístula broncopleural y se puede complicar con un neumotórax secundario. Otras imágenes que son importantes que ustedes tengan siempre presentes son las que denominadas el síndrome del lóbulo medio. Esta es la radiografía de una paciente con un cáncer de mama que fue operado, tratado con quimioterapia, y en sus controles radiológicos, debido a que había aparecido mucha tos, tenemos aquí la primera radiografía de tórax. Entonces, no llama mucho la atención, no se ve nada significativo, pero en un control posterior, unas 3 semanas después, aparece esta imagen. Entonces, Paul Garreazo nos va a decir cuál es el cambio. Paul. Sí, sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cuál es el cambio, Paul? La previa y la siguiente. Sí, doctor. Observamos en el hemitórax derecho lo que en la región basal, lo que es Un poquito más alto. iliar, doctor, basal. Puedes hablar un poco más alto, no te escuchamos bien. Sí, en la región basal, doctor, casi ya ¿De qué comprometido. lado? Del hemitórax derecho, en la región basal. ¿Qué ves? ¿Ya? ¿Qué ves? Una radiopacidad, casi como una masa de bordes indefinidos, ¿no? Ya, muy bien. Bordes definidos, muy bien. Sí. Aquí hay un borde bien definido como una línea. Acá se difumina un poco más. Pero ¿cuál es la principal característica? ¿Tú podrías decir que esta imagen está delante del corazón o detrás del corazón? Compara con el otro lado. ¿Qué ves aquí? Bueno. Una línea que demarca muy bien la diferencia entre lo que es silueta cardíaca y pulmón, ¿verdad? Sí, doctor. Y en este lado, ¿qué pasó? Ya no hay esa línea. Ya no está. Se borró la silueta cardíaca. Se borró la silueta cardíaca. Eso significa que hay algo que se ha interpuesto no permitiendo que se observe esta línea que habitualmente debemos ver acá. Si ese algo estuviera detrás del corazón, todavía podríamos ver algo de línea del corazón, pero si no la vemos es porque está delante del corazón tapándolo. Y acá en un perfil lo vemos. La imagen, esta es la imagen de la aorta. Aquí está la aorta y todo está aquí es donde está el corazón. Pero sobre la imagen del corazón hay una imagen doble, que es esta. Está sobrepuesta. Por eso es que le borra
la imagen del borde cardíaco derecho. Entonces, esto es lo que se conoce como síndrome del lóbulo medio. Cuando a una radiopacidad borra el arco del corazón, el lado derecho, entonces hay una patología del lóbulo medio que está como una lengüeta cubriendo esta zona del corazón. ¿Okay? Esta es la tomografía de la misma paciente. Ella tiene aquí un campo pulmonar derecho de aspecto normal, pero en el izquierdo no lo es. Es una paciente mastectomizada de este lado por el cáncer, donde recibió radioterapia. Entonces la radioterapia tuvo ese efecto sobre la zona de la mama con cáncer, pero también sobre el pulmón. El pulmón tiene una secuela que pueden ver ustedes aquí, que es diferente de esta zona, donde hay una radiopacidad intersticial post-radiación. Y el bronquio, que en el lado derecho no se ve, en el bronquio en el lado izquierdo se ve perfectamente bien. Este es el contenido de aire del bronquio y estas líneas blancas, sus paredes. Aquí también igual, un conglomerado de bronquiectasias, secuela de la radiación que se utilizó para el tratamiento de la mama. Entonces, vamos a seguir avanzando con la tomografía de esta paciente. Miren, más nítida la bronquiectasia. Pero bueno, en la ventana mediastinal veíamos esto. Esto que vemos aquí, esta imagen triangular, es esto. Es esto. Y es esto. Que en la tomografía se ve así. Esta es una atelectasia del lóbulo medio. Como ha perdido aire, ya no se ve negro, sino se ve blanco, se ve todo el tejido. Y como está adyacente al corazón, le quita representación en las imágenes radiográficas. Aquí ustedes ven que el corazón y el pulmón se ven perfectamente bien, pero aquí en la placa, si tomamos una placa simple de esto, vamos a ver todo borrado como hemos visto en la placa que les he enseñado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué había pasado con esta paciente? Esta paciente le tuvimos que hacer, como salían los BK negativos, una broncoscopía, y al observar internamente el bronquio del lóbulo medio, este estaba intensamente inflamado y cerrado. Al pasar un cepillo y una pinza por ahí, lo abrimos y empezó a drenar como pus verde. Esa pus la extendimos en una lámina y dio BK3 cruces. Y el tejido del bronquio que mordimos en una biopsia salió con diagnóstico de granulomatosis tuberculosa endobronquial. Entonces esta paciente hizo una tuberculosis endobronquial que cerró el bronquio y produjo una atelectasia, y radiológicamente en la placa simple se vio esa imagen que correspondía al lóbulo medio. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente, que aquí en nuestro país el síndrome del lóbulo medio, cuando lo ven en placas, puede deberse generalmente a tuberculosis, a neumonía o a cáncer pulmonar. Son las tres causas más frecuentes de lóbulo medio. Ahora vamos a ver qué pasa con un paciente que responde a un tratamiento antituberculoso.
Vean esta placa donde lo que está afectado es el lóbulo superior derecho, ¿verdad? ¿Qué nos dice María Ramírez? Sí, doctor. ¿Cómo me describes esa placa, María? Bueno, en la región infraclavicular, comparando ambos campos pulmonares, yo veo que en el lado derecho, del emitoras derecho, parece una masa con bordes indefinidos, eh, casi especulado, podría decirlo. No, no. Masa es un término que conlleva a expresar una lesión sólida mayor de 3 centímetros, más o menos con bordes definidos. En cambio, esto no tiene bordes definidos. Es una imagen en la cual hay una radiopacidad difusa. Acá tú no lo podrías medir exactamente qué tamaño tiene, porque no, los bordes no están presentes, es algo difuso. Esto le llamamos un infiltrado inflamatorio. Esto es un infiltrado inflamatorio que en su región central es probable que esté cavitado porque hay unas imágenes aéreas, ¿no? A diferencia del otro lado que está indemne. Este paciente fue una tuberculosis comprobada y la radiografía, bueno, son radiografías diferentes porque esta es una radiografía con una técnica digital. ¿Ya? Esta radiografía se representa en la pantalla del mismo aparato en el momento en que se ha tomado, de inmediato se puede ver en la pantalla. Entonces tiene una representación un poco más fina, más precisa. Este es el mismo paciente, pero en una radiografía convencional, con equipos antiguos, esos que están en la pared, que a uno lo ponen de pie y le tome aire y le disparan, ese tipo de equipos radiográficos convencionales. En cambio, el anterior es una máquina digital. Eso también tienen ustedes que aprender a darse cuenta cómo es la representación en diferentes tipos de equipo. ¿Ya? Entonces, este paciente recibió tratamiento antituberculoso y luego en la placa control después de unos meses, miren, no quedó nada, absolutamente nada, no hay prácticamente ninguna diferencia con la otra. Posiblemente el paciente hizo un buen tratamiento, lo cumplió bien y su reacción inflamatoria, inmunológica fue la adecuada para restaurar su pulmón. Pero no siempre queda así. Qué bueno fuera que, curada la tuberculosis, el pulmón vuelva a su estado anterior. Eso es lo menos que ocurre. Lo que casi siempre ocurre es que la TBC curada deja secuela radiológica, y deja secuela en mayor o menor grado dependiendo de la agresividad del germen, del tiempo de duración de la enfermedad, del tratamiento adecuado o inadecuado, de la inmunidad propia del paciente, es decir, hay muchos factores, pero siempre podemos identificar en las radiografías si el paciente ha tenido o no una tuberculosis. Y entonces, Xiomara Rodríguez Peralta, ¿estás? Sí, doctor. Xiomara, ¿qué me puedes decir de esta radiografía que te estoy presentando? Es una placa digital. ¿Qué observas? Pues en la parte apical veo que hay como que zonas radiopacas, pero son irregulares.
en ambos campos pulmonares, pero en la zona apical, no con bordes muy regulares, sino irregulares, pero son como eh, que se mantienen en la zona apical, la radiopacidad. Mm, muy bien, muy bien. Hay unas lesiones radiopacas, muy bien. Este paciente fue sintomático mucho tiempo antes que se le tome esta placa. Tuvo muchos años antes tuberculosis activa, se curó con el tratamiento, pero dejó estas imágenes radiológicas crónicas en su pulmón. Esto es lo que se llama secuela tuberculosa. Y vamos a describirlas. Aquí hay unas imágenes radiodensas, radiopacas, como bien has dicho, ¿no? Cuando es tan blanca como esta, que se confunde ya con la costilla, le llamamos casquete pleural, ¿ya? Y la característica de la secuela tuberculosa es que reemplaza el tejido funcionante, el tejido alveolar, lo reemplaza por tejido fibroso, tejido duro que no es funcionante ya. Por eso el paciente pierde capacidad vital y presenta disnea al esfuerzo. Entonces, al reducirse el volumen del parénquima por la secuela fibrosa, ojo que no estoy hablando de fibrosis pulmonar, estoy hablando de secuela, de cicatriz fibrosa. La fibrosis pulmonar es otra entidad que corresponde a las neumonías intersticiales. Y por eso yo les presento estos casos para que ustedes reconozcan la secuela fibrosa postinflamatoria de un pulmón, que generalmente aquí en el Perú es posttuberculosa, también puede ser postneumonía severa, pero generalmente es posttuberculosa, la secuela fibrosa, para que no la confundan con la fibrosis pulmonar. Muchos médicos ya hasta ranqueados ven esto y dicen, uy, fibrosis pulmonar. Eso no es fibrosis pulmonar. Es decir, secuela fibrosa posttuberculosa, secuela tuberculosa. Entonces, al perderse volumen del pulmón funcionante, arrastra, jala toda la vasculatura. Y miren cómo el hilio derecho, por ejemplo, que usualmente está por aquí, se ramifica con mayor intensidad hacia abajo, está jalado, como si lo hubieran jalado un paquete de hilos y lo jalan hacia arriba y miren la forma que toma, ¿no? Entonces el hilo izquierdo ya casi ni se ve. Además, el diafragma, que suele tener una línea como una cúpula, aquí ustedes no ven eso. Aquí ustedes ven que en vez de ser cóncavo, se pone convexo por acá y por acá le aparece otro. Y este ángulo, que debería ser como un triangulito negro, está ahora de color blanco, ¿verdad? Igualmente, en el otro hemidiafragma, miren cómo se levanta por acá, se levanta por acá. Entonces, estas son secuelas. Y como un mecanismo compensatorio por la pérdida de parénquima funcionante, el pulmón trata de hacer ingresar más aire para tener más posibilidad de extraer oxígeno de ese aire, e hiperinsufla los pulmones y por eso se ven más negros. Es una hiperinsuflación compensatoria que se denomina enfisema compensatorio. Esta es una de las causas por las cuales años después de padecer estas secuelas, el paciente puede terminar comportándose funcionalmente como un EPOC, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica
porque hay cambios que van a repercutir en el calibre de los bronquios produciendo obstrucción. Allí tenemos otra secuela. Este ya no está enfermo de tuberculosis, este ya se curó, es de K negativo, pero tiene la secuela fibrosa en el lado derecho, y en el lado izquierdo es mucho más intenso, de tal modo que ya prácticamente no se ve aire. Todo es puro tejido fibroso, es como si tuviera un pedazo de corcho dentro de la caja torácica. Por aquí está el corazón que está metido, jalado en ese mediastino, y todo el resto es un tejido duro fibroso. Este es un extremo máximo, digamos, de una secuela fibrosa, y le llamamos por eso fibrotórax. Este es un fibrotórax, secuela tuberculosa. Vamos a ver por qué hemos colocado a este paciente acá. Bien, entonces, este es un paciente también con una secuela tuberculosa, pero mínima. Entonces ven que la diferencia en los ápices está en esta zona, ¿no? Pero al parecer no es mucho el compromiso que tiene, pero cuando se le toma la tomografía, se ven estas imágenes radiodensas, son zonas fibrosas, aquí se ve mejor, ¿okay? Eso no se veía en la placa simple, y en la ventana parenquimal se ve mejor estas imágenes blanquecinas, muy densas, ahí están nuevamente, ¿ya? En las zonas apicales. Entonces, cuando ven ustedes tomografías, como aquí en el Perú hay mucha tuberculosis, van a encontrar estas imágenes, no les llame la atención, tienen que aprender a reconocer que eso no es enfermedad activa, es cicatriz, secuela tuberculosa. ¿Okay? Y solamente estaba prácticamente en los ápices, un poquito en las regiones subpleurales. Eso es todo. Vamos a pasar. Esta es... Ajá. ¿Qué les parece esta radiografía? Paul Medrano. Paul Medrano. ¿Está Paul? Medrano. Parece que no está. Renzo Félix. Renzo. Hola. Hola, ¿estamos conectados o no? Sí, doctor, sí se escucha. Se lo escucho. Ya, entonces no me contesta Renzo Félix. ¿No está? Parece que no está Renzo Félix. Punto menos. Alejandro Díaz. Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué te impresiona esta radiografía que te estoy mostrando? Sí, doctor. Bueno, la parte radiográfica, más que nada la parte izquierda, estoy viendo, ¿no? Que hay, digamos, una disminución del espacio del emitor superior, de la parte del ápice, veo que se ha como que retraído. Se ha retraído, ¿no? No se ve un
pulmón ventilado, ¿verdad? Como se ve en el lado derecho, Sí, doctor. no está en el lado izquierdo. Solamente vemos la imagen del mediastino con el corazón, pero no vemos pulmón. Y hay algo más, Samuel Chirinos, tu compañero nos habló de que no ve pulmón. ¿Tú qué más ves o qué no ves? Bueno, eh, lo que veo es, bueno, de lo que ya he mencionado, que la parte izquierda no se puede, las costillas, bueno, sobre todo los arcos costales no están exactamente, no se diferencian bien, incluso parecía que faltara, si no estoy mal. Y Muy bien. está reducido en tamaños muy significativamente comparándolo con el emitor derecho. Y no se Muy ve bien. esto, lo que es el aire ni nada. Muy bien, buenas observaciones, muy bien. Efectivamente, este es un paciente que tuvo una tuberculosis muy avanzada, con secuelas importantes que le produjeron complicaciones de tipo bronquiectasias sangrantes y cavernas sangrantes. Entonces fue necesario extirpar el pulmón izquierdo y hacer una neumectomía. El pulmón izquierdo, fue retirado, neumectomía. Pero como la caja torácica no puede quedar llena de aire, porque eso facilitaría el crecimiento de los gérmenes, tuvo que aplastarse la caja torácica, resecando algunas costillas. Entonces, eso permite que se aplaste el tórax y se eviten las complicaciones como son las infecciones. Entonces, este paciente ha sufrido una neumectomía y una toracoplastía, así se llama, toracoplastía con resección costal. Esto, afortunadamente, debido al éxito del tratamiento antituberculoso, ya es poco frecuente. Muy rara vez se ve esto. Esto se veía antes, cuando no se tenía un tratamiento farmacológico adecuado y las complicaciones eran mucho mayores y más frecuentes. Pero todavía seguimos viendo algunos casos, así que los ilustro para que sepan que esto existe. Esta es la tomografía de ese paciente, donde el pulmón derecho lo ven ustedes lo ven muy bien representado aquí, pero en el otro lado no hay nada. No hay nada. Ahora, vamos a ver que las secuelas de la tuberculosis, que como les expliqué, debido a la incidencia de la tuberculosis muy alta en el Perú, más de 32.000 casos nuevos por año, la gran mayoría cura, pero sabemos que la tuberculosis deja mucha secuela, entonces hay una gran mayoría que cura y queda con secuela. Y esa secuela con el tiempo se complica, se hace sintomática. Ya habíamos dicho que las principales complicaciones de la tuberculosis secuelar es la bronquiectasia y las cavidades tuberculosas que se infectan con Aspergillus. Y esas dos condiciones, bronquiectasia complicada por inflamación de diferente etiología, esas bronquiectasias son sangrantes. Y las cavidades tuberculosas secuelares llenas de Aspergillus también son sangrantes. Las mayores hemoptisis que se ven son por estas dos razones. Ni siquiera la misma tuberculosis activa, ni siquiera el cáncer pulmonar producen hemorragias, hemoptisis tan masivas como las debidas a la bronquiectasia y a la caverna tuberculosa con micetoma. Entonces, cuando ustedes tengan una emergencia, una hemoptisis amenazante, ya saben que
hay alta probabilidad que sea micetoma sangrante o bronquiectasia sangrante. ¿Ok? Así que a resolver el problema y no tener miedo de que pueda ser tuberculosis activa, porque no se van a contagiar. Para eso son médicos, para ayudar al paciente a resolver su crítico estado de salud. Entonces, aquí en esta panorámica de una tomografía, miren qué bonito, tenemos una secuela tuberculosa. Este es el diafragma en tienda de campaña. Es como esas carpas que utilizan para irse de paseo. Miren cómo ha tomado la forma de carpa. Pero es el diafragma que está retraído por la fibrosis cicatricial. Toda esta región está comprometida por secuela. Aquí hay una cavidad. Probablemente esto blanco que veamos sea un hongo, una bola fúngica. Aquí también hay un poco de secuela. Y ahí está. Vemos como en la mediastinal vemos zonas fibrosas. Esto que ven aquí, miren cómo ha sido dilatado el bronquio. Esto que vemos aquí es un bronquio, pero intensamente dilatado, que ya parece un cilindro con mamelones. Y esto de acá es una caverna, en cuyo interior hay una bola fúngica, una bola de hongos. Aquí está mejor representada, ¿no? Aquí hay una caverna, aquí hay otra, con el contenido micótico. Ahí está más bonito. Entonces ven ustedes el signo de la media luna. Esto negrito como media luna es el aire, porque la caverna tuberculosa está conectada al exterior por la vía aérea. Hay un bronquio que ventila este pulmón. Por eso es que está negro, porque hay aire. Entonces el hongo crece en una cavidad oscura con nutrición adecuada y a temperatura adecuada. Condiciones mejores no podía encontrar para crecer ahí el Aspergillus. Ahí está, miren qué bonito. ¿Ven? La media luna de aire y la bola densa de hongo en una cavidad tuberculosa. El hongo, al crecer, elimina sustancias proteolíticas que erosionan las paredes de la caverna, que están irrigadas por arteriolas aneurismáticas. Entonces, esas arteriolas, cuando se rompen, sangran intensamente. Aquí tenemos acá tenemos otro tipo de secuela. Secuela fibrosa, elevación de los diafragmas, de los cilios. Pero vean ustedes aquí, ¿qué ven? Aquí donde está la flecha. Y por acá. Aquí se ve pulmón con radiopacidades que son zonas fibrosas, secuelares. Por aquí también. Pero aquí no hay nada, todo está negro. La tomografía nos revela que efectivamente no hay nada. Son bulas. Llamamos bulas, son unos bolsones de aire que se forman debido a la destrucción del parénquima. Del tejido elástico está todo destruido. Entonces se han ido, es como si fuera una malla, una redecilla que ha ido perdiendo los puntos que los ataban unos a otros formando malla y terminó siendo una bolsa, ¿ven? Donde se acumula solamente aire.
Estas son bulas por secuela tuberculosa. Ahí están. Ven una tremenda bula. Y aquí tenemos un pulmón enfisematoso que está atrapando aire en forma compensatoria debido a la pérdida de pulmón funcionante. Como la forma que debiera tener el pulmón, sigan la flecha que debe ser así redondito, ¿no? Y aquí arriba también, ¿no? El pulmón debe ser así redondito, como para tratar de meter más aire empieza a llenar todos los espacios posibles. Miren cómo ingresa al otro lado, pasa la línea media del mediastino y empuja el mediastino. Un enfisema compensatorio. Aquí tenemos secuela cavitaria y también algunas bronquiectasias. Bien, entonces hemos visto pues con claridad ahora, ustedes van a ser del grupo de médicos que cuando vean estas radiografías no van a decir fibrosis pulmonar, ¿eh? Ya saben, esto no es fibrosis pulmonar, esto es secuela tuberculosa, cicatriz tuberculosa, fibrosis secuelar, porque fibrosis pulmonar, recuerden, corresponde en términos para las neumopatías intersticiales. Ahora vamos a ver, en tuberculosis hay unos patrones intersticiales y nodulares. Vamos a ver esta placa, cuál se puede ver mejor. Acá. Esta tomografía, la característica que puedes ver allí, Miguel Rojas, Jean-Pierre. Sí, doctor. ¿Qué te impresiona de esa tomografía? Creo que hay pequeños nódulos, tanto de pulmón derecho como izquierdo. No se ven bastantes puntos, por así decirlo. De ahí, Muy bien, sigue. Gabriela Castillo. Sí, doctor. Gabriela, ¿qué más puedes decir sobre esa tomografía? Bueno, se observa lo que son patrones como pequeños nódulos en ambos pulmones, como calcificaciones. Una opinión más de María Ramírez. María. Sí, doctor. ¿Qué opinión te merece esta radiografía que ves, esta tomografía? Bueno, me parece que es un patrón nodular y porque hay pequeños nódulos, pero también me parece que hay un patrón intersticial porque el intersticio pues, parece un poco engrosado. En ambos Efectivamente, sí. Es una distribución intersticial y lo que vemos son nodulillos. Entonces es una enfermedad pulmonar intersticial y es difusa porque está por todos lados del pulmón, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, ocupa las tres dimensiones. Cuando vemos una placa simple, una radiografía simple, y vemos un patrón también
de este tipo intersticial, que abarca todas las dimensiones del pulmón, igualmente hablamos de una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Pero ese es solamente, digamos, el término que usamos para decir que cómo nos impresiona esa radiografía, esa tomografía. Que la enfermedad que tenemos frente a nosotros es intersticial y es difusa. Pero no nos dice cuáles son las razones, las causas, la etiología que está produciendo esta imagen. Entonces, hay que tener muy presente pues, que el doctor Ramos creo que ya ha hecho una excelente clase sobre PIT, que hay una diversidad enorme de causas que infiltran el pulmón en forma intersticial y difusa. Particularmente cuando se trata de nodulillos, en este caso, muy uniformes, nodulillos pequeñitos, como les decía, 1 a 3 milímetros, y todos más o menos regulares, hay que pensar en tuberculosis miliar, porque es una de las enfermedades que nos afectan como país con más frecuencia. Pero no es la única. También puede esto verse como metástasis de un órgano como tiroides, por ejemplo. También puede adoptar una forma similar, ¿no? Y a veces en una forma mucho más limitada, no tan severa, hasta neumoconiosis puede tomar un puntillado en diferentes regiones del pulmón, ¿ya? Pero cuando vean una tomografía o una placa de este tipo, tuberculosis y metástasis son dos cosas que deben pensar de inmediato. Vamos a ver. Aquí tenemos otra tomografía donde vemos unos nodulillos un poco más grandes, pero son muy regulares, ¿no? Y distribuidos también en ambos campos pulmonares. Aquí están. Esto resultó ser una metástasis de cáncer de tubo digestivo, un adenocarcinoma, pero metastásico. Ven ustedes como es posible que se disemine por la vía hematógena, es que se distribuye ampliamente en los dos pulmones. Ya para terminar, aquí les había puesto nuevamente que no se olviden de que la tuberculosis no solamente afecta el pulmón. La tuberculosis es una enfermedad que afecta todos los órganos del cuerpo humano. No se escapa ni el ojo ni la piel. Obviamente la tuberculosis pulmonar es la más frecuente y es la que puede ser BK positivo con mayor frecuencia, porque al microbio de la tuberculosis le gusta nutrirse de un tejido pulmonar oxigenado. Por eso le gusta tanto el pulmón. Pero el Mycobacterium tuberculosis puede migrar a cualquier región, a cualquier tejido, por la vía hematógena y producirse una tuberculosis extrapulmonar a cualquier órgano. Y la pleura es uno de los más frecuentemente afectados como tuberculosis extrapulmonar. No se olviden entonces, en este caso que tenemos aquí, es un derrame
pleural libre con curva de Damaso. Y aquí tenemos un derrame pleural por la misma razón, pero enquistado con un grueso reacción inflamatoria pleural, una gruesa que lo limita, lo encapsula. ¿Ok? Bien, entonces yo he querido hoy día darles esta charla para que tengan una idea de cómo es la imagen radiológica, cuán útil es lo que es radiografía, lo que es tomografía, para una patología tan frecuente como es la TBC pulmonar. Entonces, de ahora en adelante, ustedes, aunque no tengan esta especialidad nuestra de la neumología, pero cuando tengan pacientes con estas imágenes, ya saben ustedes que pueden derivarlo al especialista para darle el tratamiento apropiado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? María Ramírez, creo que no está, ¿no? María Ramírez, ¿sí estás? Dime, María, ¿tienes alguna pregunta, algo que quisieras conocer mejor? No, doctor. ¿Todo está bien? Sí. Ya. Ok. ¿Qué nos dice Paul Garrazo? ¿Estás, Paul Garrazo, o no estás? Paul no está, creo, ¿eh? Un punto menos. Punto menos por Garrazo. Katy Flores, ¿estás? Sí, doctor. Muy bien, Katy. Entonces, Katy, después de esta charla que hemos tenido, ¿te queda claro que la secuela tuberculosa es una enfermedad muy, muy prevalente en nuestra patria, en nuestro país, debido a que tenemos gran cantidad de tuberculosis activa que se cura, pero muchas de ellas terminan con secuelas que con el tiempo se complican, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, y entonces, ¿cuáles son las causas de hemoptisis amenazante en un paciente que llega a la emergencia? Bueno, puede ser por la ruptura de las arterias bronquiales. ¿En qué patología? ¿Cómo se llama eso? Bueno, esas serían, por ejemplo, en una... Sería una hemoptisis amenazante por bronquiectasias sangrantes, Sí, doctor. ¿no es cierto? Y la otra razón, Jean-Pierre Miguel Rojas, la otra hemoptisis amenazante. La tuberculosis, doctor. No. Tuberculosis amenazante lo da la bronquiectasia sangrante y lo da la caverna tuberculosa complicada con infección micótica, con aspergillus, con micetoma. Esas son las hemoptisis amenazantes,
que fácilmente el paciente puede llenar medio balde de sangre frente a ustedes. Eso es hemoptisis amenazante, una hemoptisis masiva, volúmenes grandes de sangre que salen por la boca, que ponen en peligro la vida del paciente. Bronquiectasias y cavernas tuberculosas complicadas por Aspergillus. El esputo hemoptoico, el sangradito que pone rojito el papel higiénico que trae el paciente, eso no es hemoptisis amenazante. Hemoptisis amenazante son grandes volúmenes de sangre que el paciente bota y bota y ustedes se desesperan porque ven cómo sale la sangre por boca, por nariz. Entonces, secuela tuberculosa y caverna con micetoma, ¿ya? No se olviden, ya el doctor, creo que Ramos o el doctor Jauregui les ha hecho la clase de cómo enfrentar, cómo atender una hemoptisis en sus diferentes grados, ¿ya? Pero la tuberculosis activa y el cáncer dan hemoptisis entre leves a moderadas, esputos hemoptoicos y uno que otro esputo con un poquito más de sangrado. Pero hemoptisis amenazante, secuela tuberculosa, bronquiectasia y caverna con micetoma, ¿ok? Eso no se lo olviden jamás, ¿ya? Bueno, creo que entonces descansamos para que en la tarde tengan su clase teórica, ¿les parece? Si no hay más preguntas. Sí, doctor. ¿Qué dice Lucila? Lucila, ¿estás ahí? Lucila Sí, Carvajal. doctor, sí estoy acá. Ah, qué bueno que estás, porque ya te Sí. iba a poner una X ya, un punto menos. Muy bien, No, no, sí Lucila. estoy, doctor. Ya, listo. Entonces, Todo claro. conmigo hasta la... ¿Tienes pregunta? No hay preguntas, ¿no? No, doctor, está todo claro. Ya, ok. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima conmigo. ¿Ya? Doctor, Hasta luego. disculpe. A ver. Sí, Sí, doctor, tengo una consulta. a ver. Disculpe. Sí, siempre se va a dar el caso en el que tanto bronquiectasias como el micetoma, como usted ha mencionado, las hemoptisis van a resultar masivas. ¿Siempre va a ser así o pueden haber algunos casos en los cuales la cantidad de centímetros cúbicos de la hemoptisis pueda variar? Sí, efectivamente, la cantidad de hemoptisis puede variar y un paciente con micetoma o con bronquiectasias puede tener hemoptisis de leves a moderadas. Pero cuando hay una hemoptisis masiva y amenazante, es muchísimo más probable que lo hagan estas dos entidades a que lo haga la TBC activa o el cáncer pulmonar. Más o menos me dejé entender. Sí, doctor, sí lo entiendo. Cuando hay una hemoptisis muy importante, hay que sospechar más que nada en estas dos entidades como secuela tuberculosa, ¿ya? Pero de que pueden cursar con una hemoptisis menor, también puede darse, ¿ya? Listo. Ok, doctor. Hasta la próxima entonces, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.